También he ido a varias de las obras de teatro en las que has participado, de improvisación y todo esto. Eh, y bueno, o sea, son obras que igual me han gustado muchísimo y todo. Y justo ya me empezabas a platicar de esto del teatro, de cómo pues llegaste, ¿no? Porque fue a partir de ese año en el que terminaste la carrera, dejaste como un poco de lado la música, te Ujú. fuiste al teatro y al final siempre has estado entre la música y el teatro, ¿no? Eh, pero creo que el teatro pues te ha complementado de muchísimas maneras, ¿no? Pues no solo porque eres un artista muy completo, sino porque pues creo que eso lo has llevado también a las clases, ¿no? Y a la enseñanza. ¿Y qué te ha dejado el teatro? Yo creo que muchas cosas, pero ¿qué crees que te ha dejado pues el haberte metido a todo esto del teatro como músico y a lo mejor pues como artista en general, ¿no? Pues fíjate que me ha dejado de todo menos dinero. Como todos, ¿no? La gran mayoría. No, no, miento. La verdad es que sí, también he tenido experiencias interesantes del teatro a nivel profesional. Incluso sí, sí me han llegado a pagar. Es increíble. Es increíble. No, fíjate que el teatro, yo creo que pues tenía esa inquietud siempre desde niño también, ¿eh? O sea, si mis papás me hubieran metido a teatro, seguramente también me hubiera ido por ahí. Ujú. El problema fue, y sí me acuerdo de una vez, sí es cierto, que yo quise estudiar teatro y mis papás ya no me llevaron porque pues ya eran muchas actividades, ya la música, ya dijeron, ya el teatro ya no. Ajá, ¿Por qué pasó eso? Yo desde niño siempre estuve como en el teatro, ¿sabes? Cuando estuve ya en la Facultad de Música, bueno, en la Nacional de Música en ese entonces, yo entré al coro de niños cantores de la Nacional de Música, ujú, que dirigía Alfredo Mendoza. ujú, Y Alfredo Mendoza dirigía el coro y pues yo entré, ahora sí que me gustaba mucho cantar realmente, disfrutaba estar en ujú. el coro. Y un año organizaron una festividades navideñas, y que el concierto de Navidad y todo esto, y decidieron en ese año, ay, pues hay que hacer una pastorela. Ujú. Ah, pues qué padre, ¿no? Y hicieron así sus audiciones. A ver, aquí está el guión, hagan las audiciones a los chamacos y no sé qué tanto. Dije, ah, pues me voy a animar, voy a audicionar, a ver qué pasa, ¿no? Ujú, Entonces ya fui pues, ahí a audicionar y que me quedé de ángel, ángel número dos, una cosa así, ujú, no sé, sí, un ángel, era un ángel ahí. ujú. Y y sí, pues me llevaban mis papás así a regañadientes, me llevaban al ensayo y ya, pues estuve ahí preparándome y demás cosas. Y, y pues ya, a mi mamá le dijo el director, porque aparte creo que era un director de teatro, uno de los papás de los niños era director de teatro. No sé a qué nivel, pero sí era un buen director a un nivel bastante alto. Y le decía a mi mamá, pues el vestuario es pues, con colores pastel, un color de tal cosa, tal cosa. No dijo los colores, ¿no? Y mi mamá dijo, ah, pues aquí hay un pantalón café y aquí hay una camisa a rayas. Ujú. Ok. Llega el día de la presentación y todos con toga, con alas, con así, y yo con mi playera a rayas y mi pantalón café. Ok. Pues bueno, así, con ese vestuario urbano contemporáneo de Ángel, así salí a dar función y me presenté en el escenario y dije mis líneas como me las indicó el director. Ujú. Y la sensación por el vestuario, eso sí. Pero al Claro. final de la presentación sí les dijo el director a mis papás, se acercó con ellos y sí les dijo, ¿saben qué? Este chico tiene muchas, muchas cualidades para ser actor, métanlo a estudiar teatro. Ujú. Y les dijo. Y mis papás dijeron, ah, pues sí. Pues fuimos una vez a Coyoacán, preguntaron por un grupo de teatro infantil que había ahí, dijeron, no, las áreas no nos quedan, y ya. Ahí murió el Mm, asunto, ahí quedó mi carrera de ok. actor. Y años posteriores, pues hacía teatro en la preparatoria, pues metí a hacer algunas obras ahí en las clases de estética, en mi clase de griego monté dos tragedias griegas, dirigiendo, actuando, musicalizando, desde luego. Y ya de ahí, pues nada más lo hacía de manera amateur. Y ya conforme iba Ujú. acabando la carrera, me involucré de pronto en así de, ya sabes, los cuates que te hablan, oye, vente porque hay una obra de teatro y necesitamos que musicalicen, ¿no? Entonces ahí voy y pongo parte del grupo que musicaliza, y ahí fui conociendo diferentes gentes del medio de la actuación y demás. Y
Y ahí me fue gustando finalmente, decía, pues me gusta estar aquí, por lo menos estar aquí de músico, ya me gustaba ver los actores, me gustaba ver todo el montaje y demás. Y luego ya pasó que una compañía, pues ya me consideró así como que, oye, necesito que me hagas tú la música. Entonces ahí Ujú, voy yo a hacer la música y demás cosas, y pues sí, hice varias musicalizaciones, música en vivo, también me decían, pues necesitamos la música en vivo, pues ahí voy en vivo. ujú, Y en una de esas, sí me dijeron, oye, ¿sabes qué? No podrías subir y decir tal cosa porque no llegó tal. ujú. Ahí voy, ¿no? Pues ya sé, yo sé que nunca sé decir nada, nada que no. Pues voy, ¿no? Ujú, Y ok, sí, voy y lo hago. Y así. Y de pronto, ¿sabes qué? Ya no tenemos actores, se fue fulano. Oye, ¿por qué no haces tú el papel? Bueno, pues órale. Y así, oye, mira, hay una pastorela, ¿por qué no haces la adaptación? Y ya es un personaje, y ya, y así, entonces ahí va a ser el personaje, y hacía la música. Entonces ya, de ahí fue que ya me quedé como empezar a ser actor. Y nunca me costó trabajo, digamos, o sea, yo creo que eso es muy importante, por eso que los niños estén en contacto con el escenario, ujú, porque eso es lo que sí también les evita el miedo escénico. ujú. Yo conozco a muchos compañeros con miedo escénico, pero realmente yo nunca lo tuve. Para mí fue muy natural estar desde niño en el escenario. A mí no me genera ese pánico. Otras cosas me generan pánico, pero el escenario no. El escenario me hace sentir en casa, me hace sentir muy bien. Entonces, esa razón también es la misma del teatro. Me gusta mucho estar arriba y haciendo personajes y demás. Y ya de ahí me fui metiendo en diferentes compañías y ya me hablaban para hacer papeles de trabajar como actor. Y pues entonces ya un día que dije, no, pues si voy a estar haciendo estas cosas, pues hay que estudiar, ¿no? Entonces ya me metí de pronto a algunos cursitos por aquí, un curso por allá. Estudié con Pilar Villanueva, que es una Ujú, extraordinaria improvisadora que he trabajado en obras con ella, musicalizando en vivo, ujú. improvisando, Sí, y yo fui estudié a varias improvisación. de esas. Ah, pues mira, Ujú, sí. Es esa. Pues eso, de ahí viene justamente Sí, de sí. esa inquietud. Con ella estudié improvisación teatral, improvisación como tal, y es de verdad un método que es lo padre de saber muchas disciplinas. Por eso a mis alumnos también como que los incito a que estudien otras cosas. De Ujú, verdad, yo creo que algunas veces sí, la música puede ser muy absorbente, eso es cierto. La música puede generarte absorberte, digamos, requiere todo tu tiempo. Pero yo creo que uno como ser humano sí necesita diversificarse en muchas cosas, porque salirte de esa realidad te ayuda también a entender muchas cosas. A mí ujú, el teatro me permitió entender muchas cosas de la música, y cuando empecé a estudiar improvisación teatral, eso definitivamente fue una cosa que me permitió organizar mucho mejor mis clases, organizar mucho mejor el pensamiento y demás. Es muy interesante eso. Entonces yo incito a mis alumnos, estudia lo que tú quieras aparte, o sea, de verdad, si ujú. quieres teatro, teatro, incluso cocina, o sea, si quieres estudiar cocina, de verdad, estudia cocina, estudia preparación de alimentos, de verdad es interesante. Corte y confección también es súper interesante, ¿no? Lo que tú quieras estudiar. Digo, la carpintería ahorita, por ejemplo, también me cambió la perspectiva completamente de vida. Entonces, Ujú, todas esas cosas te van complementando y eso es lo padre. Yo cuando ya estoy en el teatro en pleno, digamos, ya me tocó trabajar con directores más pesados como Marisela Lara, ujú, que es ujú, una señora, de verdad, mis respetos, una institución en México sobre el teatro. Difícil trabajar con ella y aprendí muchísimo de estar con ella en un par de montajes, así fue una cosa, de verdad, mis respetos. Que es otro nivel, es otra cosa, otra exigencia, entonces sí tienes que llegar con una preparación todavía mayor. Y así yo creo que estas cosas se van complementando. Y finalmente yo descubrí que lo teatral y lo musical van ligados todo el tiempo. A mí ujú, me lo dice de pronto mucha gente, me la ha comentado, es cuando tú tocas, es interesante verte tocar, ujú, ujú, porque ujú, tienes una manera de moverte, una manera de interpretar más interesante. Tiene que ujú, ver justamente con la preparación corporal del teatro que de pronto he tenido, que sí genera una conciencia diferente del cuerpo y ujú, sí tiene una gran influencia en lo que haces. Entonces, todo este tipo de cosas, de disciplinas que uno puede aprender de otros, los puede aplicar aquí. En las composiciones que yo he trabajado, las últimas composiciones que he hecho, están pues prácticamente ligadas al teatro. Puedes tocar la obra y no pasa nada, pero si tú tocas la obra y quieres agregar alguna situación escénica, es perfectamente factible de hacerlo, la obra se presta para ujú, eso. Entonces a mí me gusta trabajar mucho también el teatro y la música como en esta forma de ligarse, ¿no? Tanto el humor, también me gusta mucho el humor. El ujú, humor fue, por ejemplo, algo que yo desarrollé en mis años también de niño como un método de defensa.
Okay. Y ahorita lo hago, lo aplico porque pues ya se me quedó, ya lo payaso lo traigo desde hace mucho. Entonces, el clown lo traigo hace mucho. Estudié clown con dos maestros muy importantes. Sí. Uno de ellos, Jeff Johnson, que estudió, bueno, que trabajó en Circo del Sol y demás, que es extraordinario maestro. Con él estudié y de verdad el clown a mí me parece una de las cosas más sutiles. Y de hecho, el último proyecto en el que estaba yo trabajando con Pilar Villanueva era un espectáculo de clown musical que justamente, bueno, debido a la pandemia tuvimos que parar, pero estábamos ya en montajes finales de esta obra que es un clown musical, que era una obra como autobiográfica, pero desde esta perspectiva del humor, ¿sabes? Siempre me gustó mucho el clown. Sí, bueno, tú conoces mis clases realmente son Sí, como un stand-up, ¿no? sí, son muy Realmente divertidas, sí. Sí, sí, me sí. la paso contando chistes de realidad más que dar clases. Por eso mis alumnos salen muy divertidos. No aprenden nada, pero qué divertidos se la pasan. No, pues es que Y justo así ha ahí sí se sido la experiencia, aprende. digamos. Yo creo que Ujú. sí. Yo siento eso. Fíjate que en las clases nunca me ha gustado esas clases que son súper tensas, que son así de no hables porque te regaña el maestro, no Sí. digas, no. Más bien, siempre me gusta que se liberen con una risa. Ujú, Es lo primero que busco, que ellos se relajen y lo primero que va a relajar y lo primero que relaja la mente es la risa. Entonces ujú, eso yo lo descubrí desde hace muchos años, por eso mis clases tienen que ser como esta sensación de, qué descanso, qué padre, llegué a clase en la que me puedo reír, puedo sentir, ujú. la risa libera muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo me sabía muchos chistes, ahorita ya no me los sé, pero los hago, muchos chistes, y me gusta esa conexión con mis alumnos, que se sientan tranquilos, divertidos, es esa sensación. La técnica de clown, curiosamente, me ha ayudado mucho para que la clase sea todavía mucho más amena, mucho más Ujú, divertida, ¿no? ujú, ujú. Para mí tiene que ser eso una clase, ¿no? No pierde seriedad, porque de verdad hay unos maestros que de verdad consideran mis clases así atroces por esa cuestión de que sean divertidas. Lo Es divertido envidia, no maestro. quita lo pedagógico. Sí, sí, sí. Pero sí, eso pasa. Entonces el teatro para mí es así como siempre ha estado presente y siempre lo voy a tener como muy presente, ¿no? El teatro y particularmente el clown. A mí me parece súper divertido, súper interesante el concepto del clown y el personaje de clown. Ay, me fascina. Yo estoy Ya, trabajando en el mío y es algo que me gusta mucho. ya. Sí, pues te digo que tú eres muy interdisciplinario y todo esto, y justo ahora a mí me da mucha curiosidad, porque bueno, además de que tocas varios instrumentos, ya decíamos el acordeón, el violín, ¿no? Y bueno, con las percusiones, pues ya con eso, ¿no? Son un montón. Pero ahora estás en la carpintería y, y bueno, también está como esta creencia de, híjoles, que si eres músico, cuidado con las manos, ¿no? Porque pues de ahí uno vive. Pues sí, o sea, sí vives de tus dedos, de las manos, pero justo también por eso yo creo que uno puede desarrollar, bueno, porque ya estás desarrollando esas habilidades, puede ser muy bueno en otros oficios, en otras artes donde implique pues el uso de las manos, ¿no? ¿Cómo llegaste a la carpintería, maestro? También es una historia de familia. Mi papá es Ajá, ebanista. Entonces, yo desde niño siempre me llamó la atención, pero mi papá siempre ha sido como muy en el sentido de, no, tú vas a hacer esto y nada más, ¿no? ajá, Entonces, a mi hermano, tú vas a hacer estudiar para lo que sea, pero en este caso fue abogado y nada más para abogado. Y en el caso ajá, mío, pues ya ni modo de música, pues bueno, no es cierto. No, bueno, sí, de hecho ok, mi papá sí quería que yo fuera músico, eso estuvo padre. Entonces, de hecho, sí, sí me dijo, no, tú dedícate a la música, tú no te metas en esto, etcétera. Entonces yo lo veía, rara vez me permitía acompañarlo y aprendí a hacer cosas muy básicas de ver, pero máquinas, nunca me permitía acercarme a ninguna máquina, etcétera, por lo ajá, mismo, ajá, yo creo. Y pero nada más fue la experiencia de ver en ese momento. Yo ajá, después de que dejo la Universidad de Anáhuac, pues me quedo desempleado, me quedo así en nada y ya ajá, no tenía yo ni alumnos, ni conciertos, ni nada, porque fue algo que me absorbió mucho en eso, pero estaba yo como de coordinador de la licenciatura. ajá, ajá, Y pues fue una terrible experiencia que en otra ocasión hablaremos, pero ok, finalmente yo acabé ya, también otra vez de esas épocas de las que digo, ya, en este momento no quiero saber nada. ajá, Y me fui a trabajar con mi papá en la carpintería y fue de llegar literalmente a su carpintería y decir, ¿sabes qué? Estoy desempleado
y voy a trabajar aquí. Así de, ni de pedir Te permiso, aviso. voy a trabajar aquí, exactamente, aviso que voy a trabajar aquí, Ujú, porque no tengo nada. No hay conciertos, no hay nada. Yo me quedé ahorita out. ujú, Entonces, pues ya me empezó a enseñar, ya empecé a trabajar con él, empecé a hacer pequeños proyectos y demás, y me empezó a enseñar. Luego tomé un curso en los CECATs porque vi que había una cosa, un curso de torno, en el que aprendí a hacer figuras torneadas, y vi que mi papá ujú, no hacía esos trabajos. Dije, pues voy a aprender para ayudarme en la carpintería. Y ahí me seguí estudiando otros cursos también para aprender más cosas, y realmente fue muy, muy bueno y muy interesante. La ujú, perspectiva es curiosa porque sí, ciertamente uno pensaría como que no tiene nada que ver la disciplina musical con la carpintería. Dice uno, pues si acaso la laudería, cuando ya te dedicas a hacer instrumentos ujú, musicales, ujú, tal vez en ese concepto sí, pero realmente hay algo más acerca de eso. Yo estoy convencido de que la música es una disciplina que de verdad aporta mucho, mucho a ujú, muchos niveles y en muchos sentidos, y por eso es importante que todos en algún momento aprendan música. Si es de niños, ujú, mucho ujú, mejor. En el curso que estoy dando de neurointeligencia emocional, ujú, ujú, hablo justamente sobre esta complementariedad de por qué la música genera estos cambios importantes que todo el mundo debería de tener acceso, porque de verdad el cerebro cambia. La música es una disciplina muy compleja de enseñar, es la más compleja de las disciplinas artísticas. ujú, Todas las universidades, todas se han dado topes cuando tienen que abrir escuelas de música. ¿Por qué? Porque es la única en la cual tu grupo de aprendizaje es de un alumno. Y las universidades siempre cuestionan por qué el maestro tiene como grupo a un alumno. ujú, ¿Por sí, qué no tiene 20? ¿Por qué no tiene 15? ujú, Todas. Y la ujú, NAWAC no fue la excepción, y la UNAM tampoco. O sea, todos tuvieron siempre esa bronca de por qué. Porque de verdad es muy complejo enseñar música. ujú, Implica que tú debes de tener una coordinación sobre procesos mentales que van de la teoría musical, ciertamente, del lenguaje, del pensamiento lógico matemático, de la memoria, etcétera. Todos esos procesos los tienes que coordinar con el aspecto físico, ujú, neto físico ujú, deportivo. Y cuando digo deportivo, a mucha gente le salta el cerebro y se espanta, y me pasó en una ocasión que alguien se puso a gritonearme porque había considerado que la música tenía un aspecto deportivo. Lo ujú, tiene en el sentido de que tienes que desarrollar en las manos fuerza, resistencia ujú, y ujú, velocidad, o bueno, control, resistencia y velocidad. Y las tienes que desarrollar a un nivel deportivo. De verdad tienes que tocar muy rápido a veces, de verdad tienes que tocar con mucho control de si forte, si piano, etcétera, y debes de resistir 2 horas tocando. ujú, Es de verdad un aspecto deportivo netamente, y coordinar mano derecha con mano izquierda, con pie, con brazos, etcétera, relajar el cuerpo, respirar, es una forma muy compleja de manejar el cuerpo. Y eso lo debes de coordinar con todos los procesos mentales que ya hablamos, la lectoescritura, la ujú, atención a la periferia, a lo que yo escucho de mis compañeros, lo que escucho de mí, lo que está marcando el director, al concepto musical, etcétera. Y luego, aunado a todo eso, viene la tercera parte, que es la parte netamente emocional, cómo la emoción, literal, pura tal cual, va a influir sobre eso que ya coordiné a nivel de proceso mental, a nivel de ujú, proceso físico, y todo eso regido por una emoción. Por eso también es una de las razones que hablábamos de por qué los alumnos no son maduros a la hora de hacer un examen de así es. titulación, Ujú, porque son jóvenes, no tienen la experiencia, no tienen la ujú, experiencia de hablar, por ejemplo, en esta obra háblame sobre el abandono. Si ellos no los han abandonado, claro, si ellos claro. no han pasado por procesos de emociones reales de la vida, Ujú, ¿cómo voy a pedirle a un alumno que me hable sobre el dolor si no lo ha sentido a lo mejor nunca en su vida? ujú, De ujú, hablarle específicamente de una emoción, no la ha tenido. Y si lo obligo a que la tenga, probablemente lo vaya a perjudicar. ujú, Es por eso que los maestros deben tener cuidado en eso, hace un momento que lo mencionábamos. Pero entonces, es demasiado complejo el asunto de cómo enseñamos música. ujú, Entonces, estas coordinaciones que parecieran pues, cosas que tienen que ver solamente con música, sí ayudan a desarrollar otro tipo de actividades. Ahorita en la carpintería, por ejemplo, me llamó la atención que en el taller
yo podía hacer actividades que la mayoría hacen con la mano derecha, yo las podía hacer con la mano izquierda también. Se Okay. desarrolla cierto grado de forma de ambidiestro. Entonces yo podía cortar con mano derecha, pero también podía cortar con mano izquierda. ¿Tiene ventajas? Sí, sí tiene ventajas, porque muchas veces cuando tienes que hacer reparaciones, a veces no hay otra forma de ingresar a ciertos lugares más que con mano izquierda. Y si tienes esa habilidad, pues es una gran ventaja. Claro. En el caso, por ejemplo, del diseño del mueble, hay algo interesante que tiene que ver con la composición musical, que habla sobre la proporción. El aspecto de cómo se construye a nivel de composición en la obra musical está muy ligada a cómo se estructura un mueble. Es curioso. Yo nunca lo había pensado. Yo un día estuve haciendo indagación de cómo funcionaba un mueble en proporciones y tiene que ver con la proporción y la estructura. Tiene que ver con la música. Sí, es interesante. Sí. Y otro tipo de habilidades también de cómo construyen. Mi papá, por ejemplo, aquí me encontré una cosa, una analogía muy chistosa. Yo cuando aprendí en el CECATI fue como haber estudiado en la FAM. Ahí te piden el plano, tienes que hacer primero tu plano, tus medidas, tu cálculo de material, tienes que planear y tienes que sacar cada pieza en papel a la medida y con cuánto te va a sobrar y los milímetros de luz, etcétera, bla, 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 bla. Así tal cual. Hasta que tienes hecho tu plano con todas y cada una de las medidas, entonces empiezas a hacer cortes. Antes no. Es así tal cual la FAM, ¿no? Y Okay. mi Sí. papá es el jazzista de la vida. Okay. O sea, de verdad le digo, oye, papá, tengo que hacer un librero. Sí, jálate esa tabla, jálate esa, corta 20, corta acá. Oye, pero ¿cómo va tú? Corta. Y corta y empieza a cortar y de pronto dice, pues esto a dónde va, no sé para dónde va, no sé qué va a hacer. Ahora corta aquí, ahora corta acá, ahora ponle acá. Oye, pero ya me sobró. Ah, no te preocupes, mira, ahora llénale con este y ponle acá este. Y queda un mueble sorprendente y queda un mueble precioso y no hicimos ni un solo plano. Okay. Él es el jazzista, digamos, él tiene así toda la experiencia y va improvisando, entre comillas, porque finalmente todo está en su mente, improvisando un mueble y lo va construyendo. Y de la otra forma es hacerlo como con plano, como la forma clásica, digamos, ¿no? Entonces, eso es como un aspecto interesante de cómo sí tienes que tener una construcción mental de qué vas a hacer y a qué grado de dominio de esa construcción mental puedes hacer para hacer una creación. Tiene que ver con la improvisación musical también. Es una forma de entenderlo. Cuando tú improvisas, tú estás creando en la mente una estructura y toda una historia que tiene que ver también con la improvisación teatral. En la improvisación teatral, tú creas un universo y en ese universo se van a regir por ciertas reglas o normas, que es lo que vuelve interesante ese universo a la hora de improvisar. Yo creo un personaje que es un pirata, a lo mejor, pero ese pirata que tiene de peculiaridad, pues es un pirata que en lugar de buscar tesoros a lo largo de las islas, lo que hace es buscar un insecto, ¿no? A lo mejor algún insecto valioso para él, entonces se dedica, es un pirata entomólogo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Esa es la riqueza de un universo. Pero tienes que hacerlo tan creíble que la gente de pronto se interese y diga, oye, sí podría pasar, sí podría suceder, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de aquí de la carpintería, tienes que pensar una estructura de para qué es el mueble, qué función tiene y qué medidas hay estándares que ya sé que tiene que tener el mueble. Un librero debe de tener 30 centímetros de fondo porque si no, no me va a funcionar para los libros que necesito. Ese es el promedio. Si yo hago uno de 10 centímetros, no va a caber ningún libro, etcétera. Entonces, universos que se van así trastocando y que ya se vuelve uno loco. Maestro, ¿qué? O sea, te imagino ahí tú cortando y así y dilucidando por dentro. Ah, sí, claro, y bla, 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 ¿no? Exactamente, sí, así estoy medio loquito Sí, ya. sí, 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 así tal cual me lo imagino. Pero además, yo, bueno, tienes una página en Facebook que, bueno, ahorita al final vamos a dejar tus redes sociales y todo esto donde te pueden encontrar de todo lo que haces. Pero has, bueno, has publicado ahí fotos de lo que, bueno, he visto fotos publicadas y todo esto. Em, y yo me imagino que además la manera en la que trabajas debe ser bien detallista y bien minuciosa, primero porque te conozco, ¿no? Un poco. Y luego porque en la música es así, ¿no? O sea, uno cuida muchos detalles, te vuelves como muy minucioso en lo que haces. Por eso digo que seguramente tú estás aquí pensando, pero no descuidas en ningún momento lo que estás haciendo, porque pues obviamente eh, ese nivel que de pronto uno
alcanza en la música de que las cosas tienen que sonar bien, salir bien, pero más allá de eso, pues es como una habilidad también que se va desarrollando, entonces yo me imagino que eso también lo llevas a la carpintería. Y luego esta parte, pues sí, que justo tú mencionas de la improvisación y demás, yo pensaba como, híjole, ojalá en la música fuera así, ¿no? Esa perspectiva de, pues mira, tú corta y esto y lo otro, y si sobra, vemos como, pues cómo al final va a quedar, ¿no? De todas maneras va a salir y va a quedar, porque muchas veces en la música la perspectiva que tenemos y que a veces pues también se le transmite a los alumnos es, no te puedes equivocar, ¿no? Y no, 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 y otra vez porque eso salió muy mal y no te puedes equivocar. Y de pronto es, ¿por qué uno no se puede equivocar? O sea, al final, afortunadamente, cuando trabajamos como músicos, pues creo que hasta donde yo sé, no perjudicamos la vida de nadie, ¿no? Como por ejemplo, Así es. sí pasaría a lo mejor con un médico, que de pronto si administra mal una dosis pues, de un medicamento, puede traer consecuencias graves, ¿no? Ujú, En la así es. música, ¿no? O sea, hasta donde yo sé, pues nadie se ha muerto porque un concierto salió mal, ¿no? Digo, algún espectador, ¿no? A lo mejor el Sí, intérprete sí, de la presión y de igual y sí, sí, pero pues sí. un espectador no. Entonces, se me hace muy bonito esto que dices, de que al final, eh, esto que tú comentas, que tu papá te menciona, como pues tú corta y sí, si te sobró, pues ya lo arreglamos, ¿no? Ujú. Cuando yo creería que debería haber a lo mejor como cierta precisión en la carpintería, porque bueno, a veces uno pensaría es que se va a echar a perder material, ¿no? Y el material cuesta, etcétera. Pero qué bonita esa perspectiva de, pues no importa, igual, o sea, no se va a echar a perder porque de todas maneras hay como Solucionar. solucionarlo, ¿no? Ujú. Ojalá Fíjate así qué fuera la curioso. música. Sí, o sea, qué curioso, porque es ahorita justamente me estoy dando cuenta que es algo que aprendí de mi papá. Ujú, Porque en el aspecto de la música, como bien mencionas, no se nos permite equivocarnos. O sea, el error está mal. ujú, Y es justamente un cambio importante que debería de existir en el ámbito de la música. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, yo trabajé con mis alumnos del CIM, a mis alumnos jamás, jamás en la vida se me hubiera ocurrido regañarlos por equivocarse, jamás. Ni en ujú, conciertos siquiera, ujú. Sí, me consta. jamás. Exactamente, no, o sea, no hay razón de ser, Ujú, porque hay que ser conscientes del proceso. Simple y sencillamente la música es un proceso. Esa es la palabra importante en la enseñanza musical y en la enseñanza de muchas cosas. Proceso. Proceso significa que tú vas a ir alcanzando ciertos niveles, no puedes alcanzar más allá de eso y lo que intentes fuera de eso va a tener errores, ujú, definitivamente, ujú, pero tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos. Había ujú, alumnitos que se ponían muy nerviosos y que sí se equivocaban y que sí sacaban notas mal, pero de verdad todo lo demás pues era extraordinario. O sea, si de 100 notas, por ejemplo, se equivocaban dos, oye, tuviste 98, bien, qué ujú, ujú. maravilla, ¿no? Sí. Eso es la perspectiva padre de decirle al alumno, porque de verdad a veces destrozamos a los alumnos porque de verdad de 98 te equivocaste dos, qué deshonra, ¿no? Dices, oye, pero 98 estuvieron geniales. Eso es lo importante de la perspectiva y asegurarnos de que el alumno adquiera una seguridad de decir, oye, sí, pues hice cosas bien. Entonces, Ujú, en ese sentido también el aspecto pedagógico es muy importante, el error. Y ahí, en el error, está el aprendizaje. Esa es la parte importante. Cuando mis alumnos tocaban, por ejemplo, en los ensayos, cuando practicaban conmigo, yo siempre estaba tocando con ellos. ujú, ujú, Entonces, cuando ellos iban tocando, se equivocaban en algo, yo me detenía ujú, y no decía absolutamente nada, ujú, nada. Ellos se detenían y de pronto notaban que algo se habían equivocado. En ujú, ese momento en el que ellos notan que se equivocaron, ya empezó el aprendizaje. Ya distinguieron, oye, aquí no sonó como debía. ujú, ¿Qué hace el cerebro? Empieza a buscar la información que fue, dónde, cuál era la nota correcta. La nota correcta era esta. Tocan y en ese momento continuamos. El momento del error, ese es el momento del aprendizaje. ujú, Lo que los maestros de pronto hacemos mal es decir, te equivocaste otra vez.
entonces ya no permitimos que exista la reflexión, ya no permitimos el aprendizaje. Y entonces el alumno se va a volver a equivocar en el mismo lugar y lo vamos a volver a regañar y otra vez desde el principio. Entonces no permitimos el aprendizaje. Ahí está el aprendizaje. Ese fue el gran hito y descubrimiento de los videojuegos, del Guitar Hero y del Wii Music. Wii Music fue una plataforma, fue un videojuego que para mí desafortunadamente no siguió, pero debió haber seguido y pudo haber generado unas formas musicales excelentes de aprendizaje. Wii Music estaba diseñado de esa manera en la cual tú con los controles activabas las notas musicales y cuando te equivocabas pasaba eso, se detenía. Y hasta que tú le atinabas a la nota que era, sí, continuaba el juego. Y entre más notas lograbas atinar, más rápido iba y tus habilidades mejoraban. De verdad, era una manera extraordinaria que encontraron los de videojuegos para entender el aprendizaje. Los videojuegos son de las mejores plataformas de aprendizaje que han aparecido y al grado de que sí han logrado recrear la realidad virtual y que sí puede afectar de manera directa la realidad como tal a través de una forma indirecta de enfrentar la realidad. Entonces, es un gran descubrimiento. Ahora, en ese sentido, aplicado en la música, desde luego que se puede. A la manera de juego, por ejemplo, con los niños funcionaba de esa manera. Yo me detengo porque te equivocaste, corrige y seguimos. Yo no puedo imaginar un videojuego que te equivoques y que el videojuego te regañe, te equivocaste. Al contrario. Nadie lo compraría, maestro. Exactamente, nadie lo compraría, lo has dicho bien. Cierto, o sea, buscas que más bien se interese la gente y que se vuelva adicta a eso. Y los alumnos eso pasaba, se volvían adictos y querían estar tocando todo el tiempo, porque les divertía. Oye, maestro, pues entonces, ¿no deberíamos pagarle a los maestros que nos gritan? Bueno, pues no sé si no pagarle, más bien páguenle a los que griten menos. A esos hay que pagarles bien. A eso sí, sí, claro. A eso sí, es más, tomen sus cursos con esos maestros que no les gritan. Sí. Ahorita vamos a promocionar tus cursos porque yo decía en una publicación, porque de verdad es cierto, compartía tus cursos que estás dando y yo ponía que era lo mejor que me había pasado tomar clases contigo porque de verdad yo espero que mis alumnos, porque pues ahora ya me tocó dar clases y estar del otro lado, vean esta charla porque van a entender mucho de lo que a veces les digo, ¿no? Y que justamente lo aprendí de ti. Y justo ahora que platicábamos de esto de los errores, yo me acuerdo de que una vez me decías como, cuando creo que todavía estudiaba contigo piano, o sea, fue muy al inicio, y que tú me decías como, a ver, estaba tocando una pieza que no me salía y no me salía y no pasaba de un punto, y me decías, como ejercicio vamos te voy a pedir que te equivoques 3 veces. Y yo así de, ok, ¿no? Y, y al final me dijiste, es que generalmente cuando yo hago este ejercicio, y yo me equivoqué las 3 veces, ¿no? Y me decías, generalmente cuando hago este ejercicio les pido que se equivoquen 3 veces y por lo general no se equivocan las 3 porque funciona un poco a la inversa el cerebro, ¿no? Le pides algo que haga y pues a la mera hora no lo hace. Pero yo sí me equivocaba las 3, ¿no? Conmigo eras no muy buena funcionó, estudiante. Conmigo no te funcionó la estrategia, pero lo que sí recuerdo, o sea, de todo esto es que justamente, pues sí, yo disfrutaba mucho, pues, participar en los ensambles en los que tú dirigías. Y por eso es que, bueno, y por muchas cosas, ¿no? Que yo decía que era lo mejor que me había pasado. Además, fuiste tú también quien nos ayudó a elegir el piano que hoy tengo, que sigue conmigo. Muy bonito. Tú lo fuiste a ver, y fue como nosotros, pues, confiábamos mucho, obviamente, en tu criterio, no solamente como decía era un buen sonido, sino que además me dijiste, es que además es un mueble muy bonito, ¿no? Y me dijiste como el sonido que ese piano te va a dar, no lo vas a encontrar como en los actuales, ¿no? Entonces ahí también se veía que ya traías lo de la carpintería y todo esto. Ahí está. Sí, porque no nada más viste el sonido del piano, sino el mueble. Y sí, en efecto, ese piano es muy antiguo, ¿no? Decíamos en ese entonces. Sí, sigue siendo más antiguo, cada vez se vuelve más antiguo. Pero y claro, la caja de resonancia, híjoles,
es genial, ¿no? O sea, sí, no, ese piano nunca va a salir de mi vida. Sí, es precioso ese piano. Qué padre que sí lo pudiste comprar. Está muy bonito. Sí, 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 sí. Sí, y pues em, tendríamos un montón de cosas que platicar, maestro, porque contigo Sí, realmente hay mucho que contar, hay mucho que platicar, pero pues para que no se haga tan largo esto y yo te deje hacer tus actividades, continuar con tus actividades, pues te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas platicado hoy conmigo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, tanto con los muebles, con la carpintería, lo que estás haciendo y los cursos que estás dando, dónde te buscamos, cómo te buscamos. claro que sí. Pueden buscarme en Facebook como Gustavo E. Salas, músico. Ujú, ujú. Tengo perfil personal, pero los cursos generalmente los anuncio ahí. Gustavo E. La Salas, página. músico, Ujú, la página de Facebook. También ujú, estoy en Instagram como ujú, Gusen Salas. Y la carpintería nada más la tenemos en Facebook. Estamos ujú. como Sajal Arte en Madera, Sajal, Sajal, Sajal Arte en Ujú. Madera. Ahí pueden ver algunas de las cositas que de pronto trabajamos. Ahorita me estoy especializando en las cocinas integrales. Es muy interesante las cocinas integrales. Y porque aparte, o sea, Ok. tiene estas como dos estas cosas que de pronto también me gustan mucho, que es la cocina, que es de lo que casi luego no hablo mucho, pero me fascina la Sí, cocina. maestro, fíjate que yo igual en alguna ocasión recuerdo que me dijiste que estabas aprendiendo repostería, una cosa así, Sí, es y una yo, parte interesante de mi sí, vida que yo aprendí cocina y fue el infarto, tanto en mi casa como en la secundaria, fue el primer hombre en cocina. Entonces, sí, por Dios. pues fue algo así como hasta subversivo, ¿no? Y entonces Ajá. sí, me especializaba en repostería y ahorita estoy retomando la cocina otra vez, así que en algún momento a lo mejor abro mi canal de cocina, no sé, Sí deberías, cocina y maestro, carpintería al sí, mismo tiempo. sí, 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 tú ábrelo. Ahora es el A momento ver, porque además en estos tiempos de pandemia, pues se consumen más las redes sociales y todo esto de así es. YouTube. Sí, tú ábrelo. Está bien, me voy a animar. Sí, 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 sí. pues ahí van a encontrar las cosas que hemos estado haciendo de Sajal Arte en Madera. Y Ujú. está también anunciada la obra, que ya en algún momento la retomaremos, que es Susla Sabatov. También está nuestra página de Susla Sabatov, donde ahí estoy subiendo las cosas de teatro que estoy haciendo. Ahorita estamos parados, pero en un momento determinado se volverá a activar la página. Ustedes den el Claro. like, ustedes visítenos Sí, sí, para que sí. conozcan un poquito también de mis actividades teatrales que ando haciendo por ahí. Y los cursos, el próximo que estoy por abrir es neurointeligencia emocional aplicado a la enseñanza musical en tiempos de pandemia, se llama y tengo otros Ah, cursos ok. de armonía popular, de apreciación musical, ¿cómo se llama? De iniciación musical también, y también Ujú. tengo asesorías personalizadas por si alguien gusta por instrumentos de piano, acordeón, Yo percusión. gusto, maestro. Ya te voy a, me voy a inscribir contigo porque Sí, yo me debía de escribir ya contigo, Itzel, de verdad, tú ya estás no, en no. otro nivel, ya, definitivamente. Eso sí tengo que decirte, Itzel, de verdad, si hay alguien de quien he aprendido mucho y quien he admirado mucho eres a ti, porque Ah, de es verdad he mutuo, aprendido maestro. muchísimo. No tienes idea de cuántas cosas he aprendido contigo. Entonces, ahora sí que también eres mi maestro. ¿Sí? Ay, maestro, voy a llorar. No, no, no. No, la admiración es mutua y no, pues es que también con esto de la investigación de pronto uno deja de tocar y hay que retomarlo, Sí, sí. así es, así es. Por eso te digo me voy a inscribir contigo para asesorías personalizadas. Va, Ok, adelante. entonces tienes también asesorías, alguna otra cosa que quieras anunciar, vender, promocionar. Pues por ahorita no, ya cuando tenga mi canal de gorditas a domicilios y cosas así ¿cómo se llama? De comida. Sí, 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 sí. Así, haré alguna cosa así le llevo la comida y le actúo, o le bailo, le canto, le toco así. Sí. Alguna cosa se Todo, me todo ocurrirá. muy integral. Sí, 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 sí. Exactamente, ya la experiencia integral, Sí, ¿no? Está claro. de moda. Sí, ahorita lo holístico es lo que está de moda. Exactamente. Ah, maestro, pues te agradezco mucho nuevamente. Ha sido un placer platicar contigo y nos podríamos seguir, pero pues hay que dejarte hacer tus actividades, que yo sé que estás muy ocupado también con todos estos cursos y demás, y pues
unas horas de descanso tampoco te vienen mal. Gracias, ¿No? gracias, Vicente, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación y cuando gustes, pues aquí andamos. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, entonces despedimos este video. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye. Bye.